Hay que prepararse bien. Yo le dije a los internos, el único motivo por el cual estoy en mi hospital universitario desde hace 26 años es porque quiero que se preparen bien los internos. El día que me retire de la docencia del internado, me vuelvo al hospital. A mí me han invitado a partes muy buenas a ganar platica. Listo, ya listo. Ay, está como rebelde, ¿cierto? Uy, mi chica, quién sabe qué pendejada me hicieron. ¿Y eso qué? Ya, ya, los que están conectados. Ya listo, ya. Sí, se está viendo bien. Ay, yo ya lo muevo, espérese. ¿Están qué? Ya, listo. Ya, ya, sí, sí, está bien, amor, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, porque van a ver ustedes el primer tema de fracturas expuestas. Vamos a quitar el tapabocas, sí, porque tengo que quitar, tengo problemas de las cuerdas vocales, después de lo que me dijo. Bueno, ¿por qué vamos a ver fracturas expuestas? Porque es de lo que ustedes van a ver mucho como médicos en un servicio de urgencias, en una clínica, en un hospital, donde estén, en la calle, cómo deben de actuar, cómo debe actuar uno. Y en el mundo, aunque no lo crean, se han incrementado mucho los accidentes de moto, de vehículos, de camiones, los accidentes laborales. ¿Sí? En nuestro país siquiera está acabando el conflicto bélico entre las Fuerzas Armadas y la subversión, siquiera está acabando la vaina, porque también mucha gente resultado lesionada y con complicaciones. Entonces, para mí este es un tema muy importante, esto lo van a ver cuando estén internados, si están conmigo. Y entonces, ¿qué es una fractura expuesta? Es la manera como ese hueso se rompe, se fractura y daña los tejidos. ¿Cuáles? El músculo, el tendón, la fascia, la arteria, el nervio. Genera problemas. ¿Sí? Eso es una fractura expuesta. Cualquiera que ve esto se preocupa. Yo también me preocupo. No crean que no, si tengo muchos años de experiencia, también me preocupo si me llega eso. Ustedes ni se digan. ¿Ven? Fracturas expuestas. ¿Dónde estará mi puntero? Me robaron mi puntero. Ya listo, ya. No, pero él aparecía por acá, ahora apareció por acá. Bueno, ¿sí ven? Un momento. Entonces, miren, eso, eso es. Cuando ustedes ven el hueso, puede ser que la fractura sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Es una fractura abierta, porque daña tejidos y los lesiona. Furia. ¿Ven? Este fue uno que se murió, creo que tomé una foto. Miren, vean ese. Ustedes ven esa escoriación. Ustedes ven esa escoriación y miren, pero esa escoriación que ustedes ven ahí, que parece como muy sencilla, como si fuera nada, miren, también está comprometido el peroné. O sea que es una fractura puesta, por eso la gente hay que examinarla, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y por eso lesionó todos los tejidos blandos. Mire, la tibia, a nivel de su diáfisis, mire la punta ahí, es evidente. Lusofracturas expuestas a nivel del medio y retropié. ¿Sí ven? La cabeza de las sagas, el cuerpo y todo eso también. Es una lusofractura, es una luxación expuesta a nivel del pie, ¿cierto? Visto desde abajo. Sigue, visto desde abajo. ¿Sí ven? Esto es la famosa guadaña del campesino, este campesino que a veces está descuidado o no está bien protegido por el patrón. Llevan casi todo el pie. Es una lesión grave, esa es una fractura expuesta grado 3C, según Gusto y Anderson. Ya vamos a ver eso. Los partidos de fútbol que están amigables y cómo se tiran de duro. Claro que no solamente dentro del estadio, sino por fuera del estadio, tira duro a matarse. ¿Sí ven? Y miren, vean,
las famosas, pues, de explosivos que le hacían daño a los soldados y le siguen haciendo daño hoy en día al campesino. Pero para que se produzca una fractura expuesta tiene que existir, ¿qué? Una energía, y esa energía es cinética. Y dependiendo de esa energía cinética se producen diferentes grados de lesión de las fracturas expuestas, ¿sí? Entonces, si ven ahí ese carro, ¿sí ven? Está roto, está partido en dos partes. Una acá y otra acá. Muy posiblemente esa foto no la tomé yo, la bajé en internet. Entonces, muy posiblemente lo que estaban dentro de ese carro le fue mal, ¿no? Posiblemente. O sea que esa, con la velocidad que iba, con la cinética, a gran velocidad el carro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una gráfica sencilla, una fractura abierta, ¿sí ven? La fractura, queda expuesto el hueso, y es esta misma. Observen la tibia cómo se fracturó en esta, y en esta se fracturó el peroné. No se preocupe. Y aquí está fracturado solamente la tibia, aquí está con minuta, y el peroné está íntegro, ¿sí ves? Entonces, para que suceda una fractura expuesta, con su famosa energía cinética, tienen que haber grados de lesión. ¿Y desde cuándo comienzan los grados de lesión? Desde algo muy sencillo, como es una conminución, ¿sí? La manera como es una contusión, que es algo más escalonado. Cuando se rompen los tejidos, cuando hay injuria de los músculos, de los tendones, de las arterias, de las venas, de los nervios, ¿sí? El 39% de las fracturas abiertas van acompañadas de pacientes que politraumatizados. No les dije que es muy diferente contusiones a paciente politraumatizado. Ya lo saben, ¿cierto? El politraumatizado es el que tiene comprometido dos o más sistemas de su componente orgánico, su componente humano. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en una fractura abierta? Porque a veces son las 6 de la mañana y no está ocupado. Le demanda, doctor, llegó un paciente con una fractura abierta de la pierna. Sí, ¿qué tiene? No, una fractura abierta para que baje rápido. Estoy operando. Uy, doctor, pero está desangrando. Y uno dice, pongan un torniquete mientras uno va a operar y qué pasa. Entonces uno baja y uno no puede creer que haya paciente con una fractura abierta, que si bien es muy importante, tiene un trauma de tórax grave, que se está muriendo por un neumotórax o por un neumotórax o por un tórax a tensión. Entonces, por eso el paciente hay que valorarlo todo. No como estamos viendo últimamente, que vemos a los pacientes por pedacitos. El pelo, la ceja y todo. No, hay que examinar a los pacientes rápidamente todo. Porque puede ser que un paciente con una fractura abierta no se muera, pero si se muera por un trauma cerrado de tórax o de abdomen o un trauma craneoencefálico. Entonces, el paciente hay que examinarlo de arriba hasta abajo. Entonces, hay muchas clasificaciones de las fracturas abiertas en el mundo. Esta es la que más me gusta a mí y la que utilizamos todos desde arriba, desde Canadá hasta abajo, hasta la esquina de nuestra América del Sur. Es la de Gustilo de Anderson. Imagínense que tiene casi la edad que tiene la que tengo yo. Es una calificación muy buena y nadie la ha tumbado en América. Se utilizan todo América, no en Estados Unidos de Norteamérica, en toda América. Pero ¿qué dice esa clasificación? Esa clasificación lo que nos va a decir es el pronóstico de la fractura expuesta. ¿Se va a infectar? ¿No se va a infectar? ¿Cuál es el daño óseo? ¿Cómo están comprometidos los tejidos blandos, los músculos, como les decía? ¿Correcto? Disculpen aquí lo de inglés. No lo he querido borrar nunca por capricho, aunque fue una charla que yo di en otra parte, pero lo quiero dejar ahí. Caprichoso que es un orto. Esa clasificación de Gustilo y Anderson, él clasifica la fractura en varios niveles. 1, 2, el 3 a su vez lo divide en 3A, 3B y 3C. ¿Correcto? ¿Cuál es la 1? La que es un daño mínimo, menos de 1 centímetro, que la fractura es abierta, no es como tan compleja, tan grave. La grado 2 es cuando va de 1 a 10 centímetros, ¿sí? Y uno puede hacer colgajos fasciocutáneos, musculocutáneos, pediculados en estampilla. Puede cubrir con la misma piel que se expuso con el hueso, por lo menos cubrir con esa piel. La 3. La 3A ya es una herida más grande, más de 10 centímetros, que requiere
que requiere de lavado quirúrgico muy estricto, de curetaje, de acomodar esos músculos, es que son viables, ¿sí? Y de colocar injertos, llamar al cirujano plástico. 3B, está lesionado el periósteo, ahí está más complejo, tiene daño neurológico. Y la 3C es cuando va acompañada de ¿qué? De daño arterial. ¿Qué pasó? Dejó de presentar. ¿Ah? Oye, ¿qué está pasando con ese computador? Para evitar el efecto tan raro. Yo chat virtual y esto está raro. Bueno, y la 13, no se lo olvides cuando hay daño vascular arterial, que ese es grave ¿cómo se llama? Para la extremidad que esté afectada, ¿correcto? Entonces, miren, grado 1, es chiquitica, mírenla, menos de 1 centímetro. Según Gustilo, según este señor Gustilo y Anderson, 1956, pero no noten la fecha, lo importante es que existe grado 1. ¿Sí ven? Grado 1. Grado 2, hay más lesión de tejidos, está más grande, están más lastimados. Grado 3, de Gustilo, véalo, interesante. Pero uno puede cubrir con esta piel, con suturas y todo eso, cerrar. Eso no se cierra de inmediato, ¿no? La 3B hay un daño neurológico y hay más daño, más compromiso. Y la 3C, como les dije, que es la más importante. Si ven esta fractura de aquí de la pierna a nivel de la tibia y del peroné, sobre todo de la tibia, mire que es una lesión alta, ¿cierto? Cerca de la rodilla. Y uno le pide una arteriografía porque está la pierna fría y todo eso, los dedos. Y en la arteriografía, mire lo que sale. Si ve la arteria, se interrumpe la arteria, o sea que la poplitea, ¿dónde estará? Se lesionó. Pero verdaderamente, dentro del manejo de las fracturas expuestas, ¿cuál es el objetivo verdaderamente? Pues que evitar que uno tenga una infección en esa fractura expuesta, no se infecte. ¿Sí? Como dicen los románticos, que la fractura consolide felizmente y que ese paciente que tuvo la fractura expuesta se reintegre a su familia, a su trabajo, a su vida social, restaurar la función. Ese es el objetivo de toda fractura expuesta, que recupere el paciente. Como el que tiene una apendicitis, ¿cuál es el objetivo? Operarlo y que se recupere, no que se complique. Bueno, continuamos con el tratamiento. Entonces, cuando uno tiene una fractura expuesta, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Si está en un pueblito o aquí en el San Juan de Dios, mientras baja el ortopedista, usted le coloca un apósito, vendajes compresivos suaves para evitar más sangrado. La literatura universal habla mucho de que está contraindicado. Pues yo sí tengo una fractura abierta en un paciente y estoy por allá trabajando en el pues en el Bichada. Yo le pongo al paciente por momentos el torniquete y se lo suelto, porque yo lo mando en la avioneta del ejército, de la Fuerza Aérea, o de la policía, o en un jeep. Sin torniquete, ¿cómo me llega el paciente a Villavicencio? Muerto. Lo que pasa es que el torniquete hay que colocarlo, pero soltándolo ¿cierto? No para que el paciente vaya a entrar en un shock polémico, sino controlando la hemorragia. Y que es muy importante, miren lo que yo les digo, inmovilizar a un paciente. Esto lo hacen los paramédicos. En nuestro país lo hacen los médicos. Llámese especialistas o generales, lo que sea, lo debe hacer un médico general también. Usted puede colocar una férula de yeso, si no tiene yeso, entonces coloca unas tablas ahí de la cama de un paciente y una sábana y lo moviliza, ¿sí? Si tiene yesito en el pueblito, le pone yeso con algodoncito y venda elástica. También hay inmovilizadores neumáticos, ustedes de pronto los conocen, ¿cierto? Los inmovilizadores neumáticos que utilizan mucho los bomberos y la Cruz Roja. ¿Alguien es aquí de la parte de la Cruz Roja? ¿No? ¿Nadie de la Cruz Roja acá? Bueno, entonces miren, tú colocas un apósito, hace presión, un vendaje elástico, y si está sangrando mucho, usted le va a dar la extremidad y disminuye el sangrado, ¿cierto? Por antigravedad, ¿cierto? Y si no hagan la prueba, bajen la mano, las venas se brotan y ustedes suben, y las venas desaparecen. Es algo sencillo. Entonces a veces llega un paciente remitido, o el paciente se viene bravo de otra ciudad porque no lo atendieron bien en un hospital, y chorreando y con la mano abajo. Entonces viene chorreando. Todo el mundo se asusta.
Vean, miren qué importante es esta palabra. El tratamiento, usted tiene que hacer una buena historia clínica, pero hoy en día ya no queremos examinar al paciente. Tome las radiografías y llame al ortopedista. Lo primero que tiene que hacer el médico de la clínica de urgencias del centro de salud donde esté es hacer una buena historia clínica. Y fuera de eso, ver cómo está el estado neurovascular. Porque puede ser que el paciente llegue con el pie frío, sin pulsos. Y la familia diga, ah, pues claro. Si yo he visto por Discovery, por un montón de vainas por la televisión, que al paciente le pegan el pie, el pie y la mano fuera, no es verdad. Si el paciente llega después de varias horas de esa parte fría, no hay nada que hacer, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de la historia clínica siempre preguntar si el paciente es alérgico a algún medicamento, algún antibiótico, alguna sustancia. Hace como 4 años allí en el hospital se murió una señora y la enfermera jefe y el médico de piso tuvieron que irse de Colombia porque le pusieron una inyección que no se la pueden colocar. Bueno, estado neurovascular. Y si el paciente está mal, hay que reanimarlo. No esperar que vaya el otro médico, sí. Los exámenes necesarios, los laboratorios necesarios. Si esa fractura expuesta tiene pus, hay que tomarle muestras para gran cultivo angiograma, ¿correcto? Las radiografías tienen que ser las que sean necesarias. En Estados Unidos usted le pide a un paciente radiografías de todo, le quitan el título como médico y como ortopedista y como tecnólogo. Aquí en nuestro país llega un paciente aceptado, le toman de examen, radiografías de todo porque no lo examinan previamente, ¿sí me explico? Y esto pasó mucho en nuestro terremoto. Como el terremoto de Armenia fue pues una tragedia, algo inesperado, a mucha gente no se le puso la vacuna contra el tétanos, nada, y se murieron después hospitalizados de tétanos. El médico tiene que tener las pilas muy bien puestas. A mí me llega este paciente a urgencias, yo también me preocupo. ¿Ustedes también? Pues claro, está toda destrozada la pierna. Lo importante es hablar con el paciente, tomar fotografías para que no lo van a mandar a uno. Porque la gente está convencida que el médico es un dios Doctor, una pregunta. o como un brujo, nada que ver. Somos como ustedes humanos, como todo el mundo. Y todo es tiene uno en la historia como el estado del paciente, cómo están las fracturas, cómo están los tejidos blandos. Y se le hace un desbridamiento antes de las 6 horas. O sea, un lavado quirúrgico, un curetaje óseo, para botar todo lo que nos sirva. ¿Y cuándo se va a hacer el segundo lavado? A las 24 horas, no cuando uno le dé la gana, es cuando se lo dice la literatura, porque a veces los médicos somos mañosos, queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Nada que ver. Y a las 48 horas, y cuántas veces se necesite, hay que hacerlo. Entonces, mire, dentro de la fase aguda del tratamiento es, primero, lo que dijimos, lavado, desbrillamiento, curetaje, antibióticos, sí, hidratar al paciente, porque muchos de los pacientes vienen con hipovolemia. Y uno ni siquiera les coloca una vía para hidratarlo ni nada. Y para mejorarle la hemorragia que tuvo. Entonces, si ven, usted lo lleva a sala de operaciones. Esta es una gráfica muy antigua, sí, pero es una gráfica. Colocarle para el tétanos, colocarle antibióticos. Si tiene pus, sacar muestras para el gran cultivo angiograma. Y de una vez colocarle un tutor. Fino, no fino, pero colocarle un tutor. Porque si tú no haces todo esto, todo este proceso de acá, el paciente termina ¿qué? Si ven acá lo que está saliendo ahí, ¿qué es eso? El hueso está llorando, está botando pus. Eso es lo que el médico no debe llegar, que un paciente se infecte. El septo llega después de muchos días de una guía en el campo, ya no es culpa de uno. Pero si es una fractura aquí, la ciudad o el mismo día, uno no puede dejar infectar a un paciente. No puede dejarlo infectar. Entonces, si usted lleva al paciente a quirófanos bajo anestesia,
la que el anestesiólogo administre, usted hace un lavado, un debridamiento, un curetaje óseo, como jugando un parqués, como ajedrez, con cariño, con gusto. No al acelere, ¿sí? ¿Sí ven? Usted lava, curetea con solución salina, por lo menos 2000 cc, 3000 cc, dependiendo de la magnitud de la herida, ¿correcto? Curetea el hueso, porque muchas veces en esas fracturas expuestas se pegan tierra, se pega pasto, se pegan piedras en el hueso. Y ahí se pegan millones de bacterias, que son los que nos van a producir con el tiempo, ¿qué? Un proceso infeccioso, una osteomelitis, si no la controlamos, una aguda. Usted le coloca un tutor, este tutor no lo ponemos nosotros nunca porque es muy costoso, ese no se pone, pronto ponemos este otro que es más sencillito, ¿sí? Que no es tan costoso. ¿Sí ve? Siempre buscando economía para el sistema de salud. Así mucha gente roba. Hay los que roban, el problema de los que roban en el sistema de salud. Y si usted cree que el paciente uno le puede colocar un clavo intramedular, de una vez le coloca un clavo intramedular, la osteosíntesis, ¿sí ven? Correcto. Pero no se les olvide que si un músculo no es viable, no tiene color, si no tiene consistencia, si no tiene contractibilidad, si no tiene capilaridad ¿qué hay que hacer con el músculo? Sacarlo, botarlo, porque eso se pudre, se descompone, predispone para que se infecte más una fractura después, ¿cierto? Hay que resecarlo. Y si el tendón está feo, también hay que sacarlo, está verde. Ay, se va a quedar sin tendón, sí, se va a quedar sin tendón, pero es que se complique más, después se harán trasplantes de tendones, trasplantes, sacarán tendones de esa parte del cuerpo. Lo mismo que si la fascia está hospitalizada, está en mal aspecto también, ¿correcto? Por lo general las fracturas expuestas nunca se cierran de entrada. Se hace un lavado quirúrgico el primer día, después al segundo día, el tercer día. Y dependiendo de la evolución, usted cierra esa fractura expuesta, cierra la piel. Puede ser a los 10, 12 días, por eso hay que todos los días ver al paciente cómo está. Saludarlos, porque a veces nos hemos olvidado de saludar a los pacientes. Lo que es que los médicos, como somos príncipes o reyes, entonces no vemos a los pacientes como seres humanos muchas veces. El paciente hay que todos los días verlo y saludarlo, cómo sigue, cómo va, si tiene fiebre, si no tiene fiebre. Entonces las fracturas expuestas grado 1 y 2, grado 1 y grado 2 de Gustulán, usted las puede cerrar a los 7, 8 días, depende cómo usted vea la evolución. O dejarla que cierre por segunda intención, ella cierre solita, que granule. Y si es muy grande, una 3A, usted puede cerrarla ya después de los 10, 12 días. Todo depende como usted vea todos los días cuando vea a su paciente. Si es grado 3B o grado 3C, usted debe prever eso con el cirujano plástico para hacerle injertos de piel colgados, musculocutáneos, fasciocutáneos, pediculados, vascularizados. Y muchas veces se necesitan transportar unos músculos de un lado para otro para cubrir donde se perdió ese músculo, ¿sí ven? Por ejemplo, el paciente se cerró ya después de muchos días. Dime. En esos casos, ¿cómo necesitaría yo identificar? ¿Al vascular o al plástico? Al vascular. Al vascular, si el paciente llega a urgencia y usted ve que el pie está frío, o la mano no tiene llenado capilar, no tiene pulso, hay mismo que llamarlo. Pero no es en todos los no, por eso usted tiene que examinar al paciente, por eso usted tiene que hacer una valoración física, por eso uno tiene que aplicar la semiología, ver cómo está el llenado capilar, cómo están los pulsos, radial, cubital, cómo está el popliteo, cómo está el tibia posterior, que hay una anatomía de pierna, ¿sí? Y hay una anatomía de pierna, recuerden que por aquí pasa la tibia, ¿ya vieron? Ah, ya, bueno, listo. Entonces, cuando vean eso, se van a acordar que hay uno que tiene que estar examinando al paciente y palpándolo. Porque en los hospitales de tercer y cuarto nivel siempre hay un cirujano vascular. En nuestro hospital no quería ver vascular, pero ya la necesidad los obligó a poner un cirujano vascular. No se les olvide que las fracturas expuestas se infectan. Así sea muy chiquitica como grado 1, se puede infectar hasta el 2%. Las 3 se pueden infectar hasta el 25%. Y cuando hay daño vascular se pueden infectar hasta el 50%, bastante, ¿tú que sí? Por eso estas fracturas hay que correrles. No correr en la ambulancia como locos porque se accidentan todos, como está sucediendo en Colombia, que se accidentan el paciente, el conductor, el auxiliar y el camillero. No. Mirar, actuar. Si es algo grave, un balazo,
una ruptura de útero, una embarazada, usted corre, pero eso que va como loco, o una baleada, usted corre dentro de urgencias. Pero a veces corremos mucho. El que más corre es el que más errores comete en la vida, el que más rápido se muere posiblemente de un infarto. No se les olvide que los antibióticos por lo general se colocan por 72 horas, mientras llega el reporte del cultivo antibiograma que él nos reportó. Si la muestra que uno tomó estaba bien tomada y bien procesada, uno le suspende el antibiótico a las 72 horas. Pero si sale un germen, uno continúa con ese mismo antibiótico o le agrega otro antibiótico, ¿correcto? Todavía no han visto farmacología, ¿sí que no? ¿Ya vieron farmacología? ¿De antibióticos ya vieron? ¿Antibióticos? No. No. Entonces, ¿cuáles antibióticos colocan ustedes? Una cefalosporina, cefazolina, cefalotina, cefapirina, un gramito intravenoso cada 6 horas. En otros países lo colocan cada 4 horas. Aquí en nuestro país es cada 6 horas. Y un aminoglucósido, ¿cuál? Puede ser amikacina o gentamicina. Siempre es cuando se coloca un antibiótico que es nefrotóxico, hay que pedir bun y creatinina para ver cómo está, sobre todo la creatinina, para ver cómo está la función renal. Y no se les olvide que ese paciente tiene un daño vascular. Y no se diga si es un paciente que viene con una fractura expuesta del campo, porque imagínense que está ordeñando la vaca y la vaca cogió y le fracturó la tibia, ¿correcto? Le produjo una fractura expuesta a grado 3, BO3C, usted tiene que colocarle penicilina cristalina por el tétano, ¿sí? O sea que ese paciente, cuando es 3C y viene de campo, hay que colocarle un triconjugado, una cefalosporina, una aminoglucósido y penicilina, más la vacuna, ¿cierto? Van para el tétanos. Entonces ahí está, más o menos de 100 a 200 miligramos por kilogramo. Muchos países son cada 4 horas. En Colombia lo utilizamos cada 6 horas. El aminoglucósido es 5 miligramos por kilogramo por día. Y la penicilina cristalina, más o menos son 10 millones por día en adultos. Y en niños, 100.000 unidades por kilogramo por día. ¿Y qué es lo que no queremos nosotros? Complicaciones. Que nuestro paciente se complique. Y es que les digo una cosa, predecir un terremoto es difícil, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Un relámpago es difícil, pero uno como médico sí, si está alerta, el paciente no tiene por qué complicarse. Complicaciones de las fracturas expuestas, que se infecte a nuestro paciente. O sea que paciente con fracturas expuestas hay que remitirlos de un nivel 1 y rápido a un nivel 3. Que esa fractura expuesta esté bien inmovilizada, porque si está mal inmovilizada, el mismo hueso acaba de romper una arteria o un nervio, a complicarse. O que esa fractura expuesta no va a terminar en un síndrome compartimental. Porque no se les olvide, por ejemplo, que la pierna tiene un compartimento anterior, ¿correcto? Tiene un compartimento lateral y tiene un compartimento posterior, la pierna, ¿sí? Entonces tú puedes tener una fractura expuesta del peroné, pero una fractura cerrada de la tibia, en el compartimento posterior profundo. O sea que puede haber un síndrome compartimental. Por eso los pacientes hay que saberlos inmovilizar bien. No quiero que un interno de mi hospital y los del Quindío salgan sin aprender a inmovilizar a un paciente. Porque no nos puede ganar un paramédico ni una enfermera auxiliar. Disculpen que le digan que mi mamá fue enfermera jefe, pero yo no quiero que una enfermera le gane a un médico el conocimiento. Jamás. Aunque hay enfermeras muy estudiosas. Mucho cuidado. Y enfermeras con doctorados. Bueno, entonces, hasta ahí está bien. Hay otra clasificación, ya Renita, hay otra clasificación de fracturas expuestas, que es la de Lange y colaboradores. Ese era muy inteligente. Colocó uno, lo mismo que este señor. 1, 2, 3. 3A, 3B, y él agregó la 3C. Perdón, la 3D. Custilio Anderson es 1, 2, 3. 3A, 3B y 3C. Y este Lange, muy inteligente, pero le fue mal por su inteligencia. Le agregó la letra D, que es el que viene amputado. Hay otra clasificación que es la O de los europeos, pero a mí me gusta lo de mi Colombia, lo de mi país me gusta. ¿Qué ibas a preguntar? Hay muchos antibióticos, cuando vean antibióticos se van a dar cuenta.
Uno puede utilizar medicina, puede utilizar medicina, puede utilizar medicina. Muy bueno que sea preguntona, por eso hay que estudiar mucho. Sí, claro. Eso lo van a ver cuando vean vascular. En medicina ya ven vascular o ya no. No ven la clase de cirugía vascular en medicina. Sí, no sé cuando estemos en Disfruten la medicina, así como disfrutan a su novio o a sus novios. Si no, uno no disfruta la medicina. Claro, hay escalas. El paciente de choque polémico. Ahora después cuando salga se mete a su celular y le procura escalas del choque polémico ahí. Y si un paciente con choque polémico no le cobra, se le muere. No se muere por la fractura expuesta por la infección, porque eso se demora varios días. ¿Cuánto tenemos ya de tiempo para la próxima charla? ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Ya acabó? No, 1 hora. Ah, todavía. Ah, bueno. Uy, me dañaron mi computador. No, qué pereza, hombre, prestar las cosas. ¿Se salió todo? No cierra. Y casi cierra la... Ah, ya que estamos con sus compañeros que Sí. no vinieron. ¿Y cuál ahora? Vamos a ver síndrome compartimental. Que es una de las complicaciones de la fractura, acabamos de decir, ¿sí o no? Síndrome compartimental este. Está presentando, ya no, ¿cierto? Me comentaban los internos que le fue muy mal en el ECAES. ¿Ustedes supieron cómo le fue a los universitarios en Colombia? Le fue mal a todos. Yo no logro comprender cómo van a preguntarle a un médico que va a hacer filosofía o arquitectura. No, eso es una recocha. No, eso no debiera de suceder. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que le cae de este año. Eso están todas las carreras universitarias, ¿cierto? Y técnicas. Ustedes no saben cuántas. Yo no tengo nada contra mi gobierno, porque ni me importa ni la izquierda ni la derecha. Por tanto, esto es. ¿Usted sabe cuánta plata recogieron el IFES en las pruebas de ECAES? Más o menos. Gente se chismosean por la noche. ¿Cuántos goles se presentaron este año de ECAES y de la CEP? Equivale a eso como a 1.250 millones de pesos. Y las plataformas se cayeron todos los días de ECAES. Y el que no presenta el ECAES no se puede graduar como universitario, ¿sabían? Y tampoco como técnico ni tecnólogo, ¿sabían? Yo pienso que hay que ser en la vida más práctico. Los internos estaban bien asustados porque uno me llamó y me dijo, doctor, se cayó la plataforma, no puedo ir a turno. Y pues va a resolver lo suyo, porque si usted no presenta el ECAES, no se puede graduar como médico, ¿sabían? Que es obligatorio. Tanta pendejada. Hombre, tomen a los internos, aparte de la medicina, los arquitectos de arquitectura. Ah, que quieren preguntar inglés y otro idioma, pues sí, pregúntenlo. Pero filosofía, sociología. Hombre, hay que sentarse en las cosas. Faltan personas que dirijan bien nuestro país. ¿Arrancamos ya? ¿Listo? Vamos a ver síndrome compartimental. ¿Ya? ¿Listo? ¿Arrancamos? ¿No quiere? Ah, ya, aquí deja compartir. Ya, aquí se deja compartir ya. ¿Ya listo? ¿Ya? ¿Correcto? Era que este computador no tenía esto, no salía esto. No, pero eso Era la poesía, yo sé. Eso no es. Sí, yo sé. Eso es por presentar. Sí, por eso. Este ya se va a descargar, yo creo. Le queda poquitica batería a este. ¿Y ahora sí ya?
Entonces vamos a ver síndrome compartimental, sí. Ahí, ¿Listo? ¿Ya? pues, no importa que así, No, sí. ahí ya se ve bien. Pero yo quiero que deja ver si porque cuánto- Listo, ahí ya solo tiene que ser así. Bueno, listo, ya, correcto. Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental? En otras palabras, la manera como aumenta la presión dentro de un compartimiento. Hoy llama síndrome compartimental, ¿correcto? Parece sencillo, pero hay personas que no le preguntan y quieren dar una definición muy compleja y se enredan todos. Aumento de un compartimiento. Entonces, ¿dónde hay compartimientos? En todo el cuerpo humano. No solamente donde hay fascias, también puede haber un síndrome compartimental en el cerebro, porque tiene unos tejidos y unos huesos que generan un compartimento dentro del cerebro. Por eso mucha gente se puede morir por hemorragias intracerebrales, ¿no? En todas, en abdomen, en antebrazo, en mano, en pierna, en dedos. Entonces, cuando ese compartimiento aumenta, afecta tanto la parte muscular como nerviosa, como de venas, de arterias, etc. Pero antes de empezar a hablar del síndrome compartimental agudo, vamos a hablar un poquitico, unas palabras del síndrome compartimental crónico y de otra cosita cortiquitica. Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental crónico? Es la manera como crónicamente la persona cuando sale a correr o trotar, que sucede mucho en los deportistas, los basquetbolistas, les da el crónico, uy, se le pone su duro ahí, y ahí piensa que es un calambre, no, es un síndrome compartimental crónico. ¿Y cómo se le quita? Levanta la pierna y se queda quieto. Levanta las piernas, sí, correcto. El reposo. ¿Y qué es lo que no queremos nosotros? Que un síndrome compartimental agudo termine en esto, en una isquemia de Goldman. Porque ya cuando la isquemia de Goldman uno no logra hacer un diagnóstico y un proceso quirúrgico rápido, el paciente termina en una isquemia de Goldman. ¿Qué significa eso? Que él tiene. Se me borró mi puntero. Yo ahora tenía el puntero acá, a este lado, ya se perdió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no queremos? Que el síndrome compartimental agudo evolucione o ascienda a una isquemia de Goldman. ¿Por qué? Porque queda con alteraciones neurológicas, cutáneas, articulares y musculares. O sea que si a mí me llega un paciente a las 11 de la noche y yo por pereza no levantarme ir a ver el paciente de una fractura muñeca, no lo atiendo, a las 5 o 6 de la mañana el paciente ya tiene un isquemia de Goldman que es irreversible, que no hay nada que hacer. ¿Correcto? Que no hay nada que hacer. Y entonces, cuando ese paciente llega con una fractura de muñeca y yo no estoy piloso, a las 6 de la mañana yo digo, ¿qué fue lo que llegó a la madrugada? Digo al interno, doctor, vea, llegó este paciente, pero está así. Digo yo, uy, hijo de mi chica. Y si ese paciente tiene un nivel cultural elevado, lo demandan a uno y pierde uno la demanda. Le pueden quitar hasta la casa. ¿Correcto? Porque uno no supo actuar como médico. Por la pereza de tener la pijama toda la noche. Eso les quería decir. Entonces, ahora sí nos vamos a ir directamente al síndrome compartimental agudo. ¿En quién sucede más? En nosotros, los masculinos. Las motos, las carreras, las velocidades, la desesperación. Yo creo que en este momento debe estar más o menos en 9 a 10 hombres por cada 100.000. O sea que los hombres somos más traviesos en las motos, en bicicletas, en todo. Las mujeres es muy poquitico, definitivamente. Bueno, y entonces, el 69% de los síndromes compartimentales son ocasionados por traumas.
De esos, el 36% son de una tibia. Una simple fractura de tibia cerrada le puede ocasionar un síndrome compartimental. El radio distal, como les dije al principio. O cuando uno le pasa un carro o una moto por encima de la pierna. Lesión de tejidos blandos sin fracturas. ¿Correcto? Vea pues. No sé, se pegó esto. Esto no se pegaba tampoco. Nada, vea. Ah. Ya. De acá mejor me gusta ir porque ahí dicen lo que hace. ¿Ya? No, pero no, no quiero. Creo que ¿Toca qué? Ahora sí sale el puntero, sí, lo que yo quería. Bueno, ahí. sí, ahí está bien, sí, correcto. Ahora sí vámonos a mi amigo. Entonces no se les olvide que una simple fractura de muñeca te puede generar un síndrome compartimental. Y si no lo atiendes de una manera adecuada, te metes en un problema berraco con la justicia y con un tribunal de ética médica. Entonces vamos a ver la etiología del síndrome compartimental. Puede ser por disminución del tamaño, disminución del compartimiento, por aumento del tamaño, etcétera, etcétera. Vamos con el primero. Si usted coloca un vendaje muy apretado, le produce un síndrome compartimental. Si pone un yeso inadecuadamente, un síndrome compartimental. ¿Qué más produce disminución del tamaño? Un paciente por una quemadura por agua eléctrica, ¿sí? Por agua o por eléctrica, una quemadura eléctrica. Un uso prolongado de torniquete. Por eso cuando tú estás operando tienes que estarle preguntando al auxiliar si llevamos más de 2 horas, llevamos más de 2 horas de torniquete. Yo a la hora ya suelto el torniquete un rato, digo que pase la parte vascular, fluya la arteria, la sangre y todas las cosas, ¿no? Y pues vamos a irlo para seguir operando. Disminución de tamaño igualmente. Cuando esos pacientes lo están operando 14, 20 horas, 2 grupos quirúrgicos o 3 grupos, el paciente que está acostado así, en sala de operaciones en la mesa, también le puede hacer síndrome compartimental. Por estar quieto. Ya hoy en día no se cierran las fascias. De extremidades no se cierran. Porque eso también cuando se suelta el torniquete, predispone que se forma síndrome compartimental. Los pantalones anti-shock ya casi no se están usando en ninguna parte del mundo, pero bueno, de pronto en algún sitio lo utilizarán. Cuando hay incremento de contenido y que nos genere síndrome compartimental, cuando son pacientes con politraumas, los pacientes que están con trastornos hematológicos, los que están anticoagulados. O sea que a ti siempre no te va a llegar un paciente de un síndrome compartimental por una fractura o por una herida por arma de fuego, no. Porque es un paciente que viene anticoagulado. Entonces el paciente llega a las 2 de la mañana, ¡ay, doctor, me duele! Se la revisa, no tiene nada. Entonces ya está ibuprofeno y va para casa. Resulta que es un paciente que está anticoagulado, o sea que está sangrando, ¿no? Por eso hay que tocar al paciente, examinarlo, preguntarle antecedentes patológicos personales, familiares, qué medicamento está tomando, qué enfermedades tiene. Otra también es el inflamatorio. Ese paciente que se corta, que ha amputado la mano y te la lleva al hospital, a que se la pegue el cirujano plástico o el cirujano de mano. También isquemia por reperfusión. Quemaduras eléctricas. La otra es la quemadura térmica, esta es quemadura eléctrica. O una trombosis masiva de las extremidades inferiores también nos puede generar un síndrome compartimental. ¿Sí? Inflamatorio. Dijimos que el síndrome compartimental crónico, y si usted levanta las piernas, se le quita el malestar, el dolor. Rhabdomiolisis, ¿qué será eso, rhabdomiolisis? ¿Qué será esa palabra, rhabdomiolisis? ¿La qué? ¿La qué? Correcto. O el síndrome nefrótico, también genera eso.
Iatrogenia. Eso me llamó un día un médico interno que hizo el internado aquí en nuestro hospital. Me llamó como a las 4 de la mañana. No me molestó, sí me llamó porque me necesitaba el buen médico interno y estaba por ahí. Porque yo he visto que los del Quindío les encanta decir por allá va un pez, bichada, todas cosas en rural. Y por allá pues los aceptan para rural, pero no sé por qué se van por allá tan lejos. Me llamó como a las 4 de la mañana, porque resulta que el médico rural es el responsable del hospital, ¿cierto? A 24 horas mientras esté turno. Y llegó que es que una embarazada con una diarrea a la barraca. Entonces él le ordenó a la auxiliar que la hidratara. Y él no se percató, como médico, que ella le canalizó mal la vía y le colocó ahí el líquido en el antebrazo. Sí, ponte problema para él. Y es que el médico rural es el responsable de un hospital. Fusión intraósea. Bien. Entonces, mire que la fisiopatología es muy sencilla del edema, del síndrome compartimental. Comienza el edema, aumenta la presión, disminuye el flujo sanguíneo, por supuesto. Empieza a haber hipoxia celular, hipoxia tisular y apoptosis. Ya después de que sucede la hipoxia tisular, es un paso ya casi para que se mueran las estructuras vivas. Ya no hay nada que hacer cuando el síndrome compartimental se instaura, que es lo que dije que llaman como isquemia de Goldman. Ya no hay nada que hacer. Entonces aquí le puse una gráfica como medio muy sencillita. La fractura abierta, la herida por cuchillo, la fractura del fémur, por ejemplo, una quemadura térmica o eléctrica. Esta gráfica la bajé por eso, porque me acordé que fue el médico interno de acá, que estaba por allá por Lichá, quién sabe dónde estará hoy en día. Canalizó mal la vía al auxiliar, y ahí le puso todo el líquido ahí. Recuerda que hablamos que los pacientes amputados también por repercusiones por el síndrome compartimental, aquí está. Pero algo que me interesa que ustedes sepan, que no se olviden, es que el síndrome compartimental agudo, esta gráfica, este algoritmo es muy bonito. Puede ser porque aumente la presión o disminuya la presión del compartimento, ¿correcto? Cuando estos dos están alterados, empieza a aumentar la presión. Aquí ya venimos en la parte intracompartimental. Si aumenta la presión, empieza a disminuir la presión capilar. Por eso el organismo es algo muy perfecto. Todo tiene que funcionar de una manera acorde. Ahora, cuando empieza a haber isquemia, o empieza a haber isquemia en el glóbulo muscular, aquí ya empieza a instaurarse el síndrome compartimental. Cuando estos dos inician su proceso negativo, ya empieza a instaurarse el síndrome compartimental agudo. Y por la parte muscular nos produce necrosis, nos produce fibrosis y contractura. Y por la parte nerviosa empiezan a haber las parestesias. ¿Saben lo que es parestesia, cierto? Esa sensación de adormecimiento, hormigueo. Y anestesia. Y por la parte de parexia, parálisis, y termina lo que vimos al principio, ¿recuerda? El síndrome de Wolman. Cuando el síndrome de Wolman se instaura y uno no está piloso, ya no hay nada que hacer. Es irreversible, ¿correcto? Pero mire cuando comienza, pero miren cuando comienza el síndrome compartimental. Después de que tiene una lesión una persona, empieza más o menos a las 4 o 6 horas rápido, ¿cierto? Yo puse un ejemplo, una cirugía ortopédica, una fractura, de lo que dijimos ahora hace un rato. Es como ejemplo. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente tiene tanto dolor que usted no sabe cómo calmar el dolor, no le calma ni con morfina, ni con dipirona, ni con nada. Para poderle quitar a ese paciente ese dolor hay que anestesiarlo. Entonces pasa gracias a mejor uno lo opera y no vacío, ¿no? Si está haciendo un síndrome compartimental hay que operarlo. Y usted le hace al paciente así, pega un grito y dice, está de pronto una palabrita mal hablada, ¿no? Porque el dolor es intenso. Y clínicamente, ¿qué vamos a tener? Un daño neurovascular. Ese paciente, lo primero que empieza a presentar son, ¿qué? Las parestesias. Un dolor que es terrible. Empieza a aumentar la presión dentro del compartimiento. Se le llaman las 6P.
Se empieza a poner pálida la extremidad, empieza a haber palidez y ausencia de pulsos. Cuando ya todos esos 6 pasos se cumplieron, ya tienes un isquemia de Goldman. Pero si tú quieres que eso no suceda, haga una buena historia clínica, después le viene el examen al paciente, después de lo bien, puede medirle la presión intracompartimental. Yo cuando era interno hacíamos esto, medíamos la presión arterial, el compartimento con ese aparatico, vean, sencillo, la agujita, la jeringa y el manómetro. Pero eso fue en mi época, yo tengo el recuerdo. Pero hoy en día existe un aparatico, claro que nadie lo tiene en Colombia, creo yo. Cuando estuve en el hospital militar, sí se hacía, no sé si hoy en día se haga. Es un aparatico de Stryker que te mide la presión con precisión. Pero más que un aparatico medir la presión, lo más importante es la clínica. Se sabe que por encima de todo prima la clínica. Entonces, ¿cuál es la mejor profilaxis para evitar que un paciente no se nos complique? ¿Cuál es? Una buena historia clínica, reducir la fractura, colocar una buena inmovilización. Y esos pacientes hay que recomendarles y vigilarlos por 48 horas, o por lo menos decir al paciente o a la mamá del niño o al familiar que hay que estar pendiente del llenado capilar, de la sensibilidad, del color de los dedos, de las manos, de los pies, etc. Entonces, mire cuando este sinvergüenza síndrome comienza ya a atacar esa extremidad. A las 2 horas comienza el procesito, 2 horas. A las 4 horas ya está instaurada una lesión muscular y una neuropraxia. Y de 6 a 8 horas ya no hay nada que hacer con el paciente. Por eso a los pacientes hay que ponerles cuidado. En el caso de ortopedia, uno hace fasciotomías en el muslo, en la pierna, en el antebrazo, que es donde más hay síndromes compartimentales. Entonces, en el muslo, en la pierna y en el antebrazo. En el muslo, ustedes saben que existen los compartimientos anterior, medial y posterior. ¿Ya vieron anatomía de muslo? ¿No? ¿Ya vieron muslo? Conmigo vieron, ¿cierto? Bueno, tengo un problema de memoria porque tuve COVID yo. A veces se me olvidan las cositas, pero ya me acordé que fue con ustedes, vimos cadera y muslo, ¿cierto? Y rodilla, también, ¿cierto? ¿Y quién les dio rodilla? ¿A quién les va a dar rodilla? Ah. Y si no estudia también ustedes, uno también así tiene que autoeducarse. Porque si no, con esta famosa pandemia todos nos están buscando atrás. Por ejemplo, en el muslo, no les dice que hay un comportamiento anterior, medial y posterior. En la pierna se les dice que hay compartimiento anterior, lateral y posterior. Y el posterior son superficial y profundo. En el antebrazo también, el volar, dorsal y el tercer compartimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si uno sabe que un paciente está haciendo una trombosis venosa profunda o está anticoagulado, alguna cosa, pues hacer algo profiláctico. ¿Cómo llama eso? Una fasciotomía. Si un paciente queda, por ejemplo, atrapado en un bus más de 6 horas, la pierna, si llega donde uno hay que hacer rápido la fasciotomía, porque dijimos que tiene pocas horas, pues sí, el proceso es rápido, de 6 a 8 horas ya es irreversible. Los que tienen trombosis masiva, los que le ligan una gran vena, también hay que hacer fasciotomías. La lesión de vasos popliteos, los que tienen luxaciones de rodilla, hay que hacerles también fasciotomías. ¿Y cuándo se hace una fasciotomía también profiláctica? Cuando son fracturas complejas, pacientes que son polifracturados en las extremidades, ¿cierto? Que tienen fractura, por ejemplo, de fémur, de tibia, de peroné, ¿sí? De rodilla, una lesión de rodilla. Cuando es un trauma de tejidos blandos severos, también hay que hacerle fasciotomía, no esperar que esté complicado el paciente para ir a operarlo. O estarse uno al pie de él, o con la enfermera y con el médico, estarlo valorando cada hora o cada 2 horas. En esas lesiones por aplastamiento también, como les dije. En reimplante de extremidades también hay que hacer fasciotomías. En aquellos que tienen lesiones tanto de la arteria como de la vena también hay que hacerles fasciotomías. Así el cirujano vascular repare la arteria y la vena, también se recomienda la fasciotomía. El paciente que está choqueado, el paciente que es politraumatizado también, que dura mucho rato choqueado, no se mueve, pero que sigue choqueado también. ¿Yo qué hago como ortopedista? ¿Le coloco líquidos? Sí. Manito, nunca lo he usado ni nunca lo he usado porque ya nunca me atreví a hacerlo. Eso sí, hago tratamiento de heridas y hago la cirugía de las fasciotomías.
¿Y qué es lo que uno quiere? Que el paciente no quede con estas secuelas. Como dijimos, la isquemia valva, queda así, como una garra. Ni para arriba ni para abajo, ni siente ni nada, ni mueve las articulaciones. Está fregado el paciente. Entonces, esta es la secuela de un síndrome compartimental agudo no tratado adecuadamente, o sea, maltratado. ¿Correcto? ¿Algo más sobre el síndrome compartimental agudo? Este puso como estado de enloquecido. No, espere, es que se me fue. No, se me fue por aquí un paso algo. ¿Qué? Ya, ¿cuál falta? Me falta la otra. Bolígrafo. Sí, me quiero meter a esa. ¿Cuál de estas? Es que aquí tengo dos. Espérate un momentico. Espérate un momentico. Esta me gusta. Entonces vimos fracturas expuestas que ya les queda a usted como un abrebocas, ¿no? Ya empezaron ustedes a entender cosas de usted. Vimos síndrome compartimental que es muy delicado las complicaciones. Y ahora vamos a ver qué. Síndrome de embolismo graso. Y este tema, si quieres muévelo tú, para poder caminar. Tiene que llevarse el... Para que lo Sí, escuche. sí, sí. ¿La qué? Esa vasotomía usted la va cerrando progresivamente, usted no la puede cerrar rápido. En unos días la va cerrando poco a poco. Por eso los pacientes hay que verlos todos los días. Todos los días los pacientes hay que verlos y valorarlos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el síndrome de embolismo graso. Porque a mí me preocupó este tema desde hace 25 años. Y cuando yo llegué aquí de especialista, se murió una persona muy importante del hospital, pero no por mi culpa. Tuvo una embolia grasa. Le dio el síndrome de embolismo graso y se murió. Y era de 32 años. Dije, desde esa vez, voy a dedicarme a investigar sobre el síndrome de embolismo graso. Y tuve la fortuna de estudiante de medicina del síndrome de embolismo graso. Y en la residencia vi nuevamente embolismo graso. Y todo lo que veíamos, y justo me tocó, se murió aquí una chica, un síndrome de embolismo graso, por una fractura. Como las mujeres que le a los hombres que le hacen cirugía de aquí, todas las cosas. Ese paciente no se muere por culpa del cirujano ni del anestesiólogo. Es inherente al sistema de cada persona. Porque la grasa mata a una mujer joven o a una mujer adulta. O a un señor muy bien parecido, lo que sea, también lo mata, como lo que sea. Que son gotas de grasa que salen del cuerpo y se ligan al pulmón o al cerebro. Bueno, entonces ahora sí, va pasándolas por favor. Entonces es muy diferente el síndrome de embolismo graso a embolia grasa. ¿Qué pasó? Sí, pero... Entonces es muy diferente el síndrome de embolismo graso a la embolia grasa. Como quien dice, la embolia grasa es algo sencillo. Algo que no produce una clínica floridamente, algo florido, ¿no? Algo muy llamativo. En cambio, ¿qué pasó? Sí, ya. ¿Ya? Yo tengo una cita ahora. Claro, una cita, claro. Lo bueno es que vengan y que hagan presencia. Entonces, mire la embolia grasa. Es algo que no es grave. En cambio, el síndrome de embolismo graso es cuando el paciente se complica, ataca la parte respiratoria, la parte cardíaca, la parte renal, la parte cerebral. Entonces, el sinnúmero de signos y síntomas que desencadenan un cuadro florido, un cuadro llamativo. Síndrome de embolismo graso. Pero mire desde cuándo comienza el síndrome de embolismo graso. Eso no comenzó hace 10 años. Mires.
Y mucha gente de medicina no sabemos esto. A mí porque me tocó estudiar, y con la que yo me aprendí más. Todos los años repaso sobre esto. Todos los años repaso bastante. En 1862 ya se hablaban de los primeros casos de síndrome de embolismo graso. Por un paciente de un accidente ferroviario, aplastó un tren. En 1828 Wagner ya encontró en las autopsias gotas de grasa en el pulmón. Von Bernard en 1873 ya hizo el primer diagnóstico del síndrome de embolismo graso. Hace muchos años, ¿cierto? Y mucha gente no sabemos de esto. Lini Moore, esto sí lo vi yo de estudiante de medicina, pero yo no soy de esa época yo. Pero ya vimos en medicina, me acuerdo cuando vimos bioquímica también vimos eso. La teoría de bioquímica, Lini Moore. Después, en 1963, ya se hablaba del sistema respiratorio y del síndrome de embolismo graso. Porque el síndrome de embolismo graso no es solamente del adulto y sistema respiratorio, también puede ser de embolia grasa. Hay muchas causas de sistema respiratorio. ¿No pasa? O sea, acá no pasa. Pero acá no. Entonces, yo creo que está con problemas. ¿Qué le pasa? Es ese, acá. Ahí. Ya. No, aquí nomás, no. Es que es que digo una cosa, este está como enfermo ya. Ahora se fue allá. Es que este está como enfermo. No toque este, sino este. Este cosito que digital. No, doctor, pero es que se les fue a los de la llamada. Pero, ¿qué le pasa al pobre computador? No quiero que esté viendo. Algo pasó. Bueno. Ya. No toques de aquí porque es que, discúlpame, me ayúdeme, pero no toques esto porque estoy está enfermo desde hoy. Tóquele este o estos dos nomás. Este no. Bueno, entonces mire, está fea la diapositiva, pero no importa, ni eso que se vea sola la diapositiva, lo único. Esa es una chorrera. Entonces mire, está pensando. Es como cuando usted está en el teatro viendo una película. Usted quiere ver bien la película, no pedazos ahí prometidos. Entonces, el 90% de los pacientes politraumatizados, ¿qué dijimos que es un paciente politraumatizado? El que tiene comprometidos dos o más sistemas. Le da embolia grasa, síndrome embolia grasa. Y unos de ellos terminan en síndrome de embolismo graso. ¿Sí? ¿Correcto? Pero casi todos los politraumatizados les da embolia grasa. Y unos terminan en síndrome de embolismo graso. ¿Por qué se produce un síndrome de embolismo graso? Por fracturas de huesos largos, ¿cuáles? Ya saben, mucha fébula, tibia, el peroné, el húmero, pero también huesos como la pelvis también les ponen embolia grasa. Aquellos que tienen fracturas múltiples, o sea, los polifracturados con mayor razón. Y la pelvis, más frecuente como siempre, nosotros los hombres que somos como más traviesos. ¿A qué edad? De 20 a 30 años. Y hoy en día está viendo muchos los pacientes mayores, que ya la moto no respetan a los viejitos, salen de un parque, de una misa, ¿no? ¡Cáncer! Ya no por viejitos. Viejitos de 60, de 30, 80 años los están llevando fácilmente, los atropellan. Muy raro en niños, y la mortalidad es alta. Dime. Mayores, no tendría también que, digamos, que se fracturan más fácil porque llegan iniciados. ¿Qué? ¿Por las fracturas de los mayores? Sí. No, a un embolia grasa también le puede dar un joven. Ah, sí, pero La que a mí sí me murió, esa es tu pregunta. pero sería más fácil que le diera pues a un alto mayor. No, le da al que tenga médula ósea. ¿Se acuerda de la médula ósea? Tiene grasa y todas las cosas. Hijito, niño, joven, todos tienen médula. Y la médula ósea nosotros más grasa. Sí, todos. A mí sí me murió una paciente que yo quedé traumatizado. De 32 años del hospital importante. No fue mi culpa, así va a morir, como las que le hacen sensibilidad de aquí, y acá. También le dan bola grasa. Y no es culpa ni del anestesiólogo ni del cirujano. Porque a veces quieren hundir al médico o al anestesiólogo. Muy raro en niños. Nunca he visto en un niño una bola grasa, ojalá nunca me toque. Y
No se olvide que la mortalidad es alta. Cuando ya se instaura el síndrome del embolismo graso, la mortalidad es alta. Entonces, la epidemiología nos olvide que el 90% de los colesterol graves cursan con embolia grasa. De 1 al 10% desarrollan síndrome compartimental. Bastante, eso que sí. Bastante. Lo ideal es que nadie le diga eso. De pronto 0,1, pero es de 1 a 10. No les olvide que es muy frecuente de los 20 a los 30 o en las personas mayorcitas. Es muy frecuente en las fracturas cerradas. ¿Por qué? Porque si tiene una fractura cerrada no tiene por dónde salir la grasa ni nada. Cuando la fractura es abierta, por lo menos la grasa sale con la sangre y todo, se cae al piso, donde sea, ¿cierto? No se le olvide la mortalidad. Pero miren, yo me meto mucho, yo soy muy constante cada año de lo que dicen de ese hospital de Nueva York. Ahí estudian mucho la gente sobre, es un anestesiólogo el que dice todo eso. ¿Sí? Pero ellos también viven en desacuerdo, estudian mucho, pero viven en desacuerdo, no se han puesto de acuerdo. Yo estoy con ellos persiguiéndolos desde hace como 15 años. Cada año me meto en información de ellos. Ellos se reúnen con frecuencia, se reúnen creo que cada mes. Yo nomás me meto cada año. Y una vez que fui a Nueva York, a un hospital donde yo voy en Manhattan, y conocí este centro, conocí a ese doctor. Y hablé con él. Por suerte no era odioso, porque hay mucha gente, los peruanos latinos como médicos así. Sigue. De todos modos, debe existir una fuente que libere para que produzca la embolia grasa. ¿Cuál es? La grasa circulante. Si no hay grasa circulante, no tiene por qué haber embolismo graso. ¿Estamos de acuerdo? Ni síndrome. Y que esa grasa, para que produzca daño, tiene que llegar a dónde? Al pulmón. Porque si no, no produce ninguna hecatombe, ¿no? Si la grasa se voltea por todas partes y no hace daño, pues no pasa nada. Pero tiene que haber un factor precipitante, que son que esos émbolos de grasa se activen, ¿correcto? En esta gráfica, que es universal, en una cosa estoy de acuerdo. En esta cosa no estoy de acuerdo, pero uno tiene que respetar la literatura universal. ¿Estamos de acuerdo? Traumática. Sigue. Traumática. Estoy de acuerdo con la traumática. Fracturas de tibia, de peroné, de fémur, de pelvis, de columna. ¿Sí? Las fracturas cerradas. Muy raras miembros superiores, pero a mí me sucedió la desgracia. A mí me tocó esa paciente que se murió por una fractura de húmero. Y estaban los anestesiólogos, estaba intensivista, pero se fue igual para cementerio. Muy raras fracturas abiertas. Y sí es frecuente en el síndrome, en el aplazamiento, claro, porque sabes que no tiene tejido grande en la piel y todas partes. Cuando se colocan prótesis de cadera, prótesis de rodilla o de tobillo, de hombro, también es frecuente. Cuando se colocan clavos por dentro de los huesos en las fracturas y uno ofrece al canal, también puede haber síndrome del número, porque ahí uno está raspando todo ese hueso por dentro, moviendo grasa. O cuando se coloca cemento para las prótesis de cadera, de rodilla, de hombro, de tobillo. El codo. No traumáticas. Hay unas cosas que no estoy de acuerdo, pero no puedo pelear con la gráfica universal. Quemaduras extensas. Crisis hepatocítica, estoy de acuerdo. Trasplante de médula del riñón, estoy de acuerdo. Imagínense, a usted le va a dar una embolia grasa por una pancreatitis y usted se gasta como el mal genio como médico, tiene las orejas bien paradas y los ojos bien abiertos. Y haga un paciente con una embolia grasa, ¿sí? Y el paciente está como mal, como raro, como desorientado, como está como hipoxémico. Usted no lo estudia bien el paciente, se le puede morir por una pancreatitis que desencadenó un síndrome del embolismo graso. ¿Se dan cuenta? Los que se le hace lipoescultura. A mí nadie me llamaron de perito a un juzgado de Pereira. Casi salgo de pelea con el juez, casi me demanda de tener, porque yo tenía que defender al médico, cirujano, plástico y al anestesiólogo, porque una vez lo llaman de perito, ¿saben? Una vez lo llaman de perito. Entonces yo me fui estudiando bien. Y justo mi tema que más me gusta. Defendí, porque uno tiene que defender a los colegas. Porque ningún médico es perfecto y uno a veces comete errores también. Yo tenía que defender a mis colegas. Yo sabía que no tenían la culpa, pero había que defenderlos como ganas, porque los querían hundir. Miren, un paciente con diabetes también se puede desencadenar un síndrome del embolismo graso. Algún día chismoseen cuando están en vacaciones, ¿por qué? Y se nos salpingografía, que ya creo que no se hace en ninguna parte del mundo, pero de pronto habrá algún país donde alguien le dé por hacer ese examen. Nutrición parenteral, porque se sabe que la nutrición parenteral tiene, en conclusión, tiene grasas también. Los borrachos,
Entonces resulta que aquí llega un borracho a las 11 de la noche y entonces la enfermera dice, ay doctor, hay un paciente de y llegó borracho. Usted dice, póngale líquido para que se le quite la borrachera. Y usted por la mañana cuando se despierta está muerto el borracho. Sí, se murió el borracho. Entonces van a decir que se murió por otra cosa. No, se murió por un embolismo graso. Transfusiones sanguíneas. Ya en mi época se hacían transfusiones sanguíneas a las 24 horas. Hoy en día solamente se hace transfusión sanguínea de noche en casos de urgencia. Cuando el paciente llega apuñaleado, baleado, muriéndose desangrados. Ya las transfusiones se hacen de día en todos los hospitales de Colombia. Los anestésicos y la criocirugía, o sea que colocan ahí sustancias en los huesos y raspan y colocan. Estas fueron las dos teorías que yo vi en mi época de estudiante, la mecánica y la bioquímica. Y esta sí es nueva, la neuromoral, no tiene más de 15 años. La mecánica, pues claro, entonces se produce la fractura aumenta la presión, la grasa sube por los vasos sanguíneos, coge tal, y llega al pulmón. Sí. Muchos de esa grasa queda atrapada dentro del pulmón, la otra sigue andando por donde le da la gana. En conclusión, que ya casi tienen que ya van a hacer las 12. Vean, entonces miren la fracturita, la gotica de grasa, y llega al pulmón y el pulmón genera el distrés respiratorio. Miren, entonces, otra vez, porque esa es la que más se ve, por eso hago énfasis. La embolia grasa, la fractura del hueso, se llena la grasa, llega al pulmón, y ahí nos genera el síndrome de distrés respiratorio, la gotica de grasa, ¿cierto? Correcto. La bioquímica, esta ya más sofisticada. La lipasa sérica libera ácidos grasos los triglicéridos, la estabilidad de los lípidos en la sangre, los kilomicrones circulantes se aglutinan por la PCR y se forman microglóbulos de grasas que llegan ¿a dónde? Al final, ¿dónde llegan? Al pulmón. ¿Sí ven? Y ese traumatismo lo ves por el otro lado. El traumatismo libera catecolaminas, que a su vez liberan ácidos grasos. Esos ácidos grasos libres son tóxicos para el pulmón, por eso producen neumonitis, también pueden producir neumonitis. ¿Sí? Atacan el endotelo capilar pulmonar, pueden producir hemorragias dentro del pulmón, edema, y lo que sabemos es una neumonitis química por las gotas grasas. Todo eso lo genera el cinema. Ahora vamos a ver la que lleva 15 años, que esta sí es nueva, la teoría neurohumoral o inmunológica, que hoy en día se habla mucho de inmunología. Y yo creo que se va a hacer el futuro de la medicina, la inmunología. Ustedes tienen que irse proyectando en eso también, los que quieren ser investigadores. El estrés del trauma induce secreción adrenal de catecolaminas y corticoides, que a su vez elevan la concentración de kilomicrones, propician la aglutinación, ¿cierto? Y la adhesión de plaquetas y fibrinolis, que a su vez desencadena por vía científica un CID, y a su vez afecta la membrana. Todo esto es conclusión. Van y le fregan la vía al pulmón, estamos de acuerdo, lo molestan, lo fastidian, sigue, le generan desdicha respiratoria. Entonces se les dije que se activan las plaquetas con serotonina, se activan los mastocitos con la histamina, los granulocitos, lisomas, y esos todos son de la inflamación. Le estoy hablando algo rápido porque eso es como para comentarles por encima. Sigue, me interesa cosas más profundas. Sigue, ¿se pegó? Pero tocó la cosita de ahí, poquito casas en lo que es. Es que los que están allá no ven. Pero hacer sí, Ah, bueno. por esto que se vamos a ya casi la puedo ver. Ah, tomen la foto y se la vean. Ellos no vinieron porque están ocupados, o están. ¿Cómo dices? Oye, ¿cómo se han burlado de la medicina, la gente de Kermit? Ustedes no saben. ¿Ustedes no sabían eso? Ya sabe todo el chisme. Por el medio están llegando a Bogotá y a Cali. Que se fueron de rumba los famosos futuros médicos inteligentes. Es que a mí me llegó un médico. A mí me llegó un profesor de otra ciudad. No digo que ciudad porque usted de parte les cae mal esa ciudad. Les cae bien. Oye, gente, ¿qué fue lo que pasó allá con los de medicina que están casi todos infectados? Y yo no sé. Como en esos días que pusieron a un médico preso, yo creo que pusieron un médico preso. Me llamaron de Barranquilla. ¿Qué pasó con el pediatra que lo pusieron preso? Y yo no sé. Que yo sepa, él es un tipo correcto. Por eso no debe prestar las cosas, es por prestar las dicas, se metió en un huevo el berraco. Eso no debe prestar nada.
Y la novia yo, la quita. En serio. Entonces él prestó la finca y como que se formó como algo pasó grave y él no sabía qué pasaba. Pero como era la finca de él, venga para acá, la justicia. Lo tuvieron preso ¿cuántos días? Como 2 días, ¿supieron? El tipo está bien achantado. Y es súper gente. Bueno, seguimos. Entonces, ¿podemos seguir? Mándele la foto a Usted no nos puede compartir ahorita la presentación. y cópienla. Claro, saca la presentación. Es que estoy otra vez enfermo. Pues COVID otra vez, vivo enfermo aburrido. COVID me da mucho en diciembre, cae y me mata. Ni siquiera estoy vivo, pero con achaques. Entonces, cuídense mucho, en serio, no van a la fiesta, no van a la reunión. Yo dije, los de mi medicina, ¿cómo le van a una fiesta de Halloween? Es que cuando uno está emocionado con traguito, Doctor, creo que sacáramos la presentación. y la saca ahí. Es que cuando uno está muy emocionado y con un traguito, se olvida todo. Es cuando uno coge la novia y la besa y después está arrepentido. Bueno, no se lo olviden, cuídense mucho, en serio, porque ya otra vez está el virus de la meña. El hospital otra vez lo está llenando. La tristeza. Como ese famosito partidito de Barranquilla. Hay mucha gente infectada en Barranquilla, ¿sabía? ¿Quién es aquí de Barranquilla? Esto que Barranquilla otra vez ahí, gente infectada. No quiero saber cuántos. Porque ya se murieron en Rusia, se murieron 1.350 personas. Los rusos que son tan inteligentes al pie de nosotros. Hoy ya están muriendo 1.200, 1.100. Miren los chinos, porque se piden más. Bueno, sigue. Ya. Entonces, miren, ¿cuál es la condición para que se produzca una bola grasa? Miren, el tejido adiposo, se abren los canales y por la presión sube, llega a agregarle la vida al pulmón. Ese es el síndrome de embolismo graso. ¿Sigue? ¿Qué me interesa que ustedes sepan? Esto sí me interesa que sepan. La clínica del síndrome de embolismo graso, no la embolia grasa, eso ya no me importa. Síndrome de embolismo graso. La clínica, hay varios escalones. Clásico, subclínico, el insidioso y el fulminante. El fulminante, como su nombre lo dice, es el paciente que llega rápido y se muere, como dijo esta chica del hospital. Yo quedé impactado. Nunca fui culpable. Tengo la, ¿cómo se llama? Tengo la cosa tranquila. O sea que no fue un homicidio culposo. Se murió. Entonces, ¿qué es? Tiene que haber una triada para que se produzca el subclínico o el clínico. La triada de hipoxemia, alteración neurológica y las petequias. El fulminante, que es el que muere, nunca le aparecen las petequias. No, ese nunca va a tener petequias. ¿Sigue? Entonces ahora sí vamos a ver el tipo clásico. Estas gráficas yo las pongo como escueleras, porque no sean como tan pesadas, por irme al colegio. Vean, la enfermedad se aparece 24 o 48 horas después del accidente. O sea que si tú tienes una fractura de fémur, si es clásico, más o menos a las 24 o 48 horas ya puede tener sintomatología, puede tener. ¿Qué tiene usted? Taquicardia. ¿Qué tiene usted? Taquimia. O sea que ya tiene dos cositas importantes. Usted toma temperatura y tiene fiebre. ¿Qué más tiene? Se va poniendo morado. Claro, no está funcionando bien. Y el corazón y el pulmón se va poniendo morado. ¿Y qué más tiene? Trastornos cerebrales. Usted empieza a tener confusión. Pero ese paciente puede llegar en un estado de coma en 48 horas. Seguimos. Eso salen preguntas para colocar estas cosas. Así usted va a estudiar psiquiatría, le pueden tomar de esto, porque hoy en día toman en medicina, a una especialidad toman de todo. El fulminante se presenta antes de las 2 horas. Eso fue lo que pasó con la chica y que yo siempre que traumatizado porque era 32 años y mamá de 2 hijos. Y la gente no entendía por qué se murió, le echaban la culpa al hospital a nosotros. El paciente entra en coma, nunca tiene petequias. No alcanza a desarrollarse todo el proceso de la fisiopatología, síndrome de embolismo graso. Fulminante. Y ahora vamos a ver el insidioso. Ese es después, el otro era 24 48 horas. Ese es después de 48 horas. Son como casos leves. Como que sí, como que no. Por eso cuando uno pasa por la mediana ronda en los pisos a ver los pacientes fracturas otras cosas, uno tiene que saludar al paciente. No solamente por respeto al paciente y por cultura, sino decirle, buenos días. Porque el paciente le dice, algo está pasando. Y el paciente le contesta uno así, algo está pasando. ¿Sí? Y tiene una taquicardia.
Y si uno es médico hospitalario o el interno no le dice que tiene taquicardia, pues uno cree en la gente. Entonces mejor tocar al paciente, verlo y tal cosas. Y tiene fiebre también, porque todas las cadenas, todo el trauma desencadena y la causa de fiebre. Y ese paciente puede entrar en problemas respiratorios con mucho, puede entrar. Sí. Ese paciente, mis grandes son escueleras a veces, sí. Yo quiero mucho mi época de niño. El paciente está como con dificultad respiratoria. Ese cerebro está como un cortocircuito, pues puede terminar en coma. No le pide que tiene petequias. Los dos tienen petequias. El único que no tiene petequias, ¿quién es? El fulminante. Sigue. Ese paciente que acabamos de ver tiene 100% de manifestaciones respiratorias. Y la morbilidad y la mortalidad está estrechamente relacionado con su parte respiratoria. Claro, si el paciente está respirando bien, se nos complica y nos muere. Se muere. El paciente está hipoxémico, va desde una ligera disnea con hipoxemia hasta un distrés respiratorio grave y llamativo. ¿Sí ven? Disnea, taquimia, cianosis, insuficiencia respiratoria, signos de dificultad respiratoria, los músculos están tirando y jalando para que no pueda sobrevivir. Y el 96% de estos pacientes tienen hipoxemia, que es muy diferente al fulminante. Entonces el paciente está desorientado, está somnoliento, está confuso, está agitado, está estuporoso, está en coma, se orina y está con fiebre. Las vibras petequias aparecen acá y acá. Hay unos criterios para uno determinar si el paciente está con síndrome de alcoholismo graso o no. Yo tengo 3 criterios, hay como 5. Los de Guri Wilson, mayores y menores. Guri Wilson, ¿qué dice? Si tú tienes uno mayor y tienes 4 menores, ya se ha hecho el diagnóstico, sin ser un gene, sin ser un intensivista. O sea que si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, tiene o alteración neurológica o petequias, y tiene 4 de los de edad, ya se ha hecho el diagnóstico. Guri Wilson. O sea que usted no necesita estar angustiado para hacer un diagnóstico con eso. Hay otro criterio, los de Chomsky. A mí me gusta mucho este también, que tiene más de 5 puntajes, también tiene síndrome de alcoholismo graso. Siguiente. A eso no les gusta a mucha gente. Para mí sí me parece importante medir la presión de PO2, de CO2, de pH, de frecuencia respiratoria. Pero muchos dicen que es que son inespecíficos. Para mí todo lo que sea clínica me sirve. Eso dicen muchos doctores a nivel universal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del síndrome de alcoholismo graso? Miren, contusión pulmonar, puede ser broncoaspiración, un edema agudo de pulmón, o sobre líquidos, como le pasó a ese médico rural que de la que se fue por allá por allá que se fue, distrés respiratorio, un tromboembolismo pulmonar causante de una trombosis profunda, por ejemplo, un tromboembolismo también puede ser un diagnóstico diferencial, y transfundir los pacientes. Los pacientes se deben transfundir hoy en día de día en lo posible, nada de noche. Sigue. Diagnósticos. Una radiografía simple nos puede decir, pero cuando se ven radiografías porque para está muy complicado. Otro examen es un TAC torácico, que el hospital lo tiene. Entonces, el encefalograma nuestro hospital lo tiene, pero solamente de prensa abierta. La resonancia, gracias a Dios en la mañana tenemos resonadores 24 horas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? CEDICAN que funciona 24 horas. Una gamografía de ventilación por función lo tiene aquí, ¿cómo se llama? Alejandro Londoño. Funciona de lunes a sábado, no sirve. Y todo lo que le sirva uno tiene que cogerlo. Mire la radiografía del pulmón. ¿Sí ven? Es como una tormenta, como si fuera una neumonía. ¿Sí ven? Ellos le llaman tormenta de nieve, pero para que el paciente tenga eso, porque el paciente ya se va a morir. Lo importante no es dejarlo llegar ahí, excepto el fulminante que llega porque llega. Sigue. Entonces, mire una fracturita de un fémur y lo que no ocasionó una tormenta de nieve que se ve en una radiografía sencilla de todas. Siguiente. El TAC es bastante bueno. Sigue. Pero yo me quedo con. Sigue. El TAC, mira, ahí se ven las flechas. Pero yo me quedo definitivamente con la resonancia, porque ella es más precisa. En mi época
No nos fijamos solamente en radiografías y en la pura clínica. Pero mire que hoy en día ya son privilegiados y también alcanzan con esta tecnología de la resonancia magnética nuclear. Gracias a los biomédicos y a los ingenieros. Los médicos tenemos muchos medios para apoyo de diagnóstico, ¿cierto? ¿Se han visto? Hoy en día hay de todo. Yo nunca pensé que fuera a existir un laringoscopio, colocar una cámara para uno entubar. ¿Saben que existe eso? Tanta cosa que estoy viendo yo, que nunca pensé que fuera a existir. Sigue. Entonces hay que aprovechar la tecnología, pero no abusar de ella. Utilizar, vean, la clínica, el cerebro. El laboratorio, dicen que no existen pruebas de laboratorio patológicas, sí existen. Ahí sí estoy en contra de la literatura universal. Porque si usted con este examen tan sencillo, coge al paciente y le toma una muestra de orina al que está con una fractura de fémur de pelvis, y usted ve que la orina está encima de, la sangre está encima de la orina, ahí está hecho el diagnóstico. Como cuando uno tiene orina con sangre, cuando uno tiene orina con sangre, ¿lo apagué? No, no estamos. Lo toqué. Como cuando uno tiene orina con sangre, usted ve la orina ahí en la sangre, sencillo. Lo mismo usted también ve la gotica de grasa encima de la orina, en un frasquito. Entonces, para mí sí tiene importancia. Necesitan pruebas patológicas. Para mí eso es muy importante. Por eso la subrayé. ¿Sigue? El electrocardiograma. Pero para que el paciente usted encuentre una onda, inversión de la onda T, la S prominente, bloqueo de la rama derecha, arriba, porque el paciente ya está que se va a ir. Pero de todos modos usted le pone cuidado en el electrocardiograma. ¿Qué es importante lo que yo he dicho para los médicos internos, para los médicos? Inmovilicen bien al paciente adecuadamente, hidrátenlo y remítenlo a un sitio adecuado, no lo pongan a voltear por muchas ciudades, no pongan a hacer el paseo, ¿cómo es? El paseo de las ambulancias. No, antes directamente me tienen que enviarlo para que el paciente pueda vivir. Sigue, ponerle líquidos, vea, oxígeno, lo mínimo que puede hacer uno. Sigue. El apoyo ventilatorio, la estabilización. Oye, no se les olvide, inmovilicen a un paciente, porque a veces vienen pacientes de Caracao de la Tebaita, ni siquiera inmovilizado, no sé qué está pasando últimamente. Y tomar unos electrolitos, o sea, un paciente que está delicado, cásenle tiempo. No se preocupen como las EPS que se preocupan por economizar radiografías y laboratorios, no, pidan lo que tienen que pedir. Y si en ese hospital no hay, pues remítalo donde existan toda la tecnología. Tratamiento específico. Si yo veo que un paciente está con síndrome de embolismo graso clásico o subclínico, yo llamo al intensivista, venga, ayúdeme. Porque para eso ellos saben más de lo que uno sabe, ¿no? Corticoides, nunca los he colocado. Puede que alguien los coloque. Dice que metí prednisolona 1.5 miligramos por cada 8 horas durante 48 horas. Y digo cortisona, porque a veces sus pacientes con fracturas expuestas, uno le coloca corticoides, y es una fractura expuesta, se puede infectar más fácilmente, ¿sí o no? Hay que ser muy prudente con las cosas. Albúmina. Un día la quise colocar, pero no había en el hospital albúmina. Bueno, sigue. En esos días acabó la sangre en el hospital, no hubo sangre para un paciente que llegó que se cortó el cuello, creo que se murió, se cortó el cuello por la esposa, cortó el cuello acá, se cortó acá, acabó con toda la sangre. Si pueden donar sangre en el hospital, donen, por favor. A mí porque no me dejan donar sangre, yo siempre donaba sangre. Bueno, heparina, estoy de acuerdo. Antiagregantes, la literatura dice que se le puede colocar antiagregantes. Y un paciente con una hemorragia que le va a colocar una aspirina para que le dé más hemorragia, porque es antiplaquetario, ¿tú qué sí? Alcohol, así como le puede poner gas a un borracho, también se puede manejar con alcohol, nunca lo haré. Estuve leyendo, pero nunca le pondría alcohol a un paciente que se consigue muy por un brazo, porque mire lo que hace. No lo hago, nunca lo haré. Yo no hago lo que no tengo experiencia. O sea, si no tiene experiencia, no haga algo, excepto instalado un producto que le sigue enseñando a uno. Entonces, ¿qué pasa con el pronóstico? Ya vamos a acabar. Es muy difícil medir la mortalidad, ¿cierto? Directamente. Pero sí se muere ese paciente ¿cuándo se muere ese paciente? Cuando tiene problemas respiratorios graves, se nos muere. O sea, cuando ya el pulmón está invadido de gotas de grasa.
o está complicado con el cerebro. Y la morbilidad está muy asociada con daños cerebrales. Conclusión, el embolismo graso es una enfermedad, una patología importante, sí lo es. Sobre todo en el siglo XXI, que todo el mundo vive corriendo, en las motos, en los carros, las cosas. Esas son las 3 charlas que les quería dar. ¿Correcto? ¿De quién es? Gracias. ¿Tuyo?